Buenos días, chicos. Hola maestra, buen día. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo les fue con los ejercicios de la clase pasada? No me salieron, maestra. ¿Por qué no salieron? Están complicados, maestra, la verdad, ¿eh? Maestra, Los últimos dos no les entendí. Sí, así están diseñados para que los últimos les den más lata. Pues nada más para que practiquen más, muchachos. Los primeros son para que entiendan el concepto, para que quede claro, y los últimos, pues sí son para batallarle, porque nos sirven para repasar otras cosas. Los últimos dos, a ver cuáles son los últimos dos. De coseno y de x por raíz de. Vamos a revisar el del coseno. Es el que creo que casi a todos les ha estado dando lata porque a mis otros grupos también. Les comparto pantalla. Este ejercicio, ¿verdad? Sí, maestra. Ah, Dice, determine los puntos críticos e indique las regiones donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? sacar la derivada Sacar la derivada, exactamente. ¿Para qué necesitamos la derivada? para ver los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son con la segunda, con la Entonces, primera. no, Ajá. Sí, sí ocupamos la primera, pero acuérdense, son diferentes. Con la primera encontramos puntos críticos que pueden ser máximos o mínimos, y con la segunda encontramos puntos de inflexión, que es donde cambia la concavidad. Entonces, primero calculamos la primera derivada, y la primera derivada sería pues la derivada de x, 1. La derivada de coseno, menos seno de 2x. Y pues por la regla de la cadena todavía hay que derivar el 2x, así que eso nos daría un 2. Esa es la primera derivada, la igualamos a 0 para poder encontrar puntos críticos. Entonces, si 1 menos 2 seno de 2x es igual a 0, entonces 1 sería igual a, pasamos el 2 seno para el otro lado, 2 seno de 2x. Hay que despejar, así que ese 2 está multiplicando, pues ahora nos queda dividiendo. 1/2 de el seno de 2x. ¿Cómo despejamos este 2x? Hay que hacer la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta de calcular un seno? menos coseno. No, ¿Es el coseno? no. La función seno es el cociente del cateto opuesto entre la hipotenusa. Hay que hacer una aclaración.
A veces decimos el inverso del seno, pues el inverso del seno sería la cosecante, porque la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hay que hacer una aclaración. Este es un inverso, pero generalmente no lo mencionamos, pues nada más por acortar palabras, ¿verdad? Pero este es un inverso multiplicativo. Significa que es el opuesto multiplicando. Este es un inverso multiplicativo y es diferente a la función inversa. La función inversa es hacer lo opuesto. Por ejemplo, si yo tengo un 2 al cuadrado es un 4. Para ir de aquí para acá, elevo mi número al cuadrado. Y para regresarme para acá, ¿qué hago? Sacar raíz. Sacar la raíz. El cuadrado y la raíz son las operaciones opuestas. Lo que yo necesito es la operación opuesta aquí. ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, para despejar seno de 2x, ¿qué es lo que yo hago? Hacer la operación opuesta. Quiero quitar este 2, ese 2 está multiplicando, pues hago la operación opuesta, divido entre 2, lo hago aquí y lo hago aquí. Así es como me salió en medio. Ahora necesito quitar este seno de aquí, así que voy a hacer la operación opuesta a calcular un seno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el seno de 60 grados, ¿cuánto es el seno de 60 grados? $0.86. 0.86. La operación con la que llegué de aquí a acá fue calcular el seno. ¿Con qué me regreso? Si yo tengo un 0.866, ¿cómo hago que me dé 60 grados? Sería multiplicarlo por la inversa, maestra. No, es más bien calcular la función inversa. ¿Cuál es la función inversa de un seno? ¿Arcoseno o seno a la menos 1? De hecho, ustedes meten a la calculadora arcoseno de 866, bueno, punto 866, ¿y qué va a dar de resultado? Los 60 grados. Los 60 grados, exactamente. De ida es el seno y de regreso es el arcoseno, pero este es otro tipo de inverso. Esta es una función inversa. Son diferentes conceptos. Este es inverso multiplicativo y este es función inversa. El que necesito es la función inversa. Maestra, el inverso multiplicativo se refiere a, bueno, si entendí bien, es que es por ejemplo aquí que puso que seno es coseno opuesto sobre la hipotenusa y en este caso el inverso multiplicativo sería en vez de que el perdón, el cateto opuesto divida, se divide la hipotenusa. Ay, no sé si me entendió. Sí, sí, te entendí. Sí, a eso se refiere un inverso multiplicativo. Un inverso multiplicativo, acuérdense, todos los números reales tienen un inverso multiplicativo, esos son axiomas de los números, lo vimos en un inicio. Generalmente nunca le damos importancia a los conceptos o a lo teórico, pero en realidad sí tienen mucha importancia. ¿Qué es un inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo de un número se representa como un a la menos 1 y significa que es 1 sobre a. Y la característica de un número y su inverso multiplicativo es que cuando tú los multipliques, siempre te van a dar como resultado un 1. Aquí es muy claro, ¿verdad? A por a la menos 1, se suman los exponentes, me darían 1 menos 1, 0, cualquier cosa a la 0 es un 1. O a entre a es un 1. Entonces,
el inverso multiplicativo de la función seno es la cosecante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el seno y lo multiplicas por la cosecante, como la cosecante es 1 sobre seno y precisamente por eso son inversos, porque uno es opuesto sobre hipotenusa y la otra es hipotenusa sobre opuesto. El inverso multiplicativo de la cosecante pues es 1 sobre seno. Y cuando tú haces esa multiplicación, ¿qué vas a obtener? Seno entre seno, 1. O si te vas a las definiciones, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa y cuando lo multiplicas por la cosecante, que es hipotenusa sobre opuesto, ¿qué vas a obtener? Un 1. Eso es un inverso multiplicativo. Una función inversa es esto. Acuérdense, nosotros tenemos valores de X y los evaluamos con una función. Aquí tengo un valor de X que era 60 grados. Mi función es seno de X. Cuando yo calculo el seno de 60, lo que obtengo es 0.866. Una función inversa sería aquella en la cual yo le doy un valor de X, que sería el 0.866, y me debe devolver este valor de aquí, que son los 60 grados. En este caso, ¿cuál es la función inversa del seno? Es el arcoseno, que lo podemos ver así, dependiendo de los libros. Bueno, vamos a ponerle X porque le estamos dando valores de X. Así. O esto que a lo mejor también por eso se genera la confusión, que también se representa así. Pero no se refiere al inverso multiplicativo, sino se refiere a la función inversa. Ese -1 es porque es función inversa, no un inverso multiplicativo. Se refiere a este concepto, función inversa. Entonces, son diferentes inversos. Este es inverso multiplicativo y la confusión se genera porque no decimos la palabra completa. Inverso multiplicativo. Este es un inverso porque es su función inversa. A eso se refiere. Entonces, ahora sí, ya vimos la diferencia. Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien, entonces necesitamos eliminar ese seno, así que vamos a hacerlo con su función inversa. Acuérdense, a una ecuación le puedo hacer todo lo que yo quiera, siempre y cuando lo haga en ambos lados. Si yo tengo aquí seno de 2x, puedo sumarle, restarle, multiplicarle, dividirle, sacarle raíces, potencias, lo que yo quiera, siempre y cuando en ambos lados. Entonces aquí le vamos a calcular el arcoseno y acá vamos a calcular el arcoseno. Como esta y esta son operaciones inversas, pues se eliminan entre sí. Es como primero multiplicar por un 4 y luego dividir entre 4, pues me va a salir exactamente el mismo resultado. Sumarle más 5 y restarle menos y restarle 5, pues me deja exactamente el mismo número que tenía anteriormente. Entonces, si a un número le calculamos el seno y luego le calculamos el arcoseno, me va a devolver el mismo número que tenía inicialmente. Metan ustedes a la calculadora arcoseno del seno de 100. Así póngale. Arcoseno del seno de 100. Ahorita lo borro. La 80. 80. Arcoseno del seno, usando paréntesis correctamente. Sí, maestra, Sí. 80. A ver, debería devolvernos el mismo número porque estamos haciendo una operación y luego la opuesta. Arcoseno del seno de 100. No, a mí sí me da. Ah, bueno, no es cierto, lo metí en radianes. Aquí debería de meter múltiplos de pi. Arcoseno del seno de pi. ¿Sí? ¿Sí me da?
No sé, igual a lo mejor con los paréntesis. Pero aquí está. Sacarle el seno a una cantidad y luego calcular el arcoseno, como esto y esto son operaciones opuestas, en realidad, entonces lo que me va a devolver es la misma cantidad, es decir, el 2x. Y acá, este sí lo puedo meter a la calculadora, arcoseno de 1/2. ¿Cuánto da? 30. 30 grados. Vamos a trabajar en múltiplos de pi. Acuérdense, lo correcto es que cuando estamos trabajando con funciones, trabajemos con radianes. Entonces, 30 entre 180. 0.166. 0.166. Es un sexto de pi. Entonces, pues aquí ya sigo despejando. Pi sextos es igual a 2x. Entonces, ese 2 estaba multiplicando. Ahora me va a quedar dividiendo. Pi sextos entre 2 es igual a x. Entonces, x es igual a pi sobre 12. ¿Hasta ahí vamos bien? Creo que sí, maestra. Sí, muy bien. Esa es una de las posibles soluciones. Tengo más. ¿Por qué? Déjenme borro esto. Ok. Vamos a graficar la función seno de 2x. En algún momento yo pregunté, yo quería saber cuál es el valor de x que cumple esta condición. Ay. Así que yo preguntaba, ¿para qué valor de x el seno de 2x es igual a 1/2? Ah, pues eso se cumple cuando x es igual a pi doceavos. Así que vamos a graficar la función seno de 2x. Vamos a empezar con la función seno de x. ¿Se acuerdan cómo graficar seno de x? ¿Se acuerdan cuando vimos periodo? Periodo de una función trigonométrica. Este es 2pi. Este es 1pi. Más o menos me acuerdo, maestra, pero no muy bien. Muy bien. El periodo es cuando se completa un ciclo completo de la gráfica. Para encontrar el periodo de una función, vamos a dividir 2pi entre el número que multiplica la x. Si yo tengo solamente seno de x, quiere decir que hay un 1 multiplicándola. No se ve, pero pues sabemos que el número que la multiplica es 1. Entonces, el periodo de esta función sería 2pi entre 1, 2pi. Eso significa que la función va a completar un ciclo completo en 2pi. ¿Cómo es el ciclo completo de la función seno? Pues los valores que me da están entre -1 y 1.
Hay cosas que las pueden obtener y otras cosas que sí deben ir aprendiendo. Entonces, deben aprender a graficar la función seno y la función coseno a la perfección, porque a partir de esta pueden graficar muchas otras. Entonces, la función seno de X se comporta más o menos así. Sube, baja, baja hasta acá y luego llega al punto inicial, que era este. Así es como se comporta la función, lo bajé nada más hasta 3. La función seno de X. La función, esta es nada más como referencia, porque en realidad la que yo voy a trabajar es la función seno de 2X. Vamos a ponerla aquí. Seno de 2X tendría un periodo diferente. ¿Cuál sería su periodo? Esta tiene un 2 multiplicando a la X, entonces ahora va a ser 2pi entre 2. Me dice que su periodo es de 1pi. ¿Eso qué significa? Pues que esta va a completar un ciclo completo, pero en 1pi. Esta va a terminar de subir, bajar y hacer lo que esta hacía, pero ahora esta debe terminar aquí. O sea, bajando. Subir, bajar y volver a subir. O sea, este camino, esta lo debe recorrer, pero y debe terminar en pi. Esta terminaba en 2pi, esta debe terminar en 1pi. Así que voy a volver a dibujar cuartitos para que son mis puntos de referencia. Entonces, este era 1pi medios. Ahora, estos son cuartos. ¿Por qué? Porque mi función va a ser esto. Sube, baja, baja hasta acá y vuelve a subir. Esa es la gráfica de la función seno de 2X. ¿Por qué necesito la gráfica? Aquí cuando yo igualé la primera derivada a 0, me llevo a esta solución. X es igual a pi sobre 12. Pero en realidad no es el único valor que cumple esa condición. Pero ¿por qué aquí solo encontré uno? Tiene que ver con el concepto de funciones inversas. Tengo yo la función seno de X, que se comportaría más o menos así. Bueno, más bien sí se comporta así. ¿Recuerdan ustedes el concepto de función inyectiva, biyectiva, suprayectiva y todas esas cosas? Sí, maestra. Sí. Era importante porque solamente podíamos calcular inversa a funciones que fueran inyectivas. La función seno no es inyectiva, no es 1 a 1. Pero podíamos calcular una inversa a una función aunque no fuera inyectiva si restringíamos el dominio y de hecho es lo que ocurre con la función inversa del seno. Si trabajamos con esta función, la función seno, ¿cuál es su dominio y cuál es el rango? Tengo una función seno que tiene como dominio. ¿Cuál es el dominio de la función seno? ¿Qué valores le podemos dar a X?
A ver, ¿qué valores puede tomar X? ¿O hay algún valor que no pueda tomar X? Todos los números reales, ¿no? Todos los números reales. Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales. No, no lo voy a poner así R porque no tengo el símbolo de R aquí. ¿Y cuál es el rango de esta función? ¿De dónde a dónde van los valores que me devuelve? Me devuelve, por ejemplo, un 5. Si quieren le ponemos otra vez cuadrícula. ¿De dónde a dónde van los números que esta función me devuelve? Los valores de Y. De 1 a -1. Exactamente. Entre -1 y 1. Todos los valores que me devuelva siempre van a estar entre -1 y 1. Bien, bueno. Entonces, todos los números reales que me devuelve están entre -1 y 1. ¿Se acuerdan? La característica de una función inversa es que cuando yo calculo la inversa, si recuerdan, el rango y el dominio se intercambian. Lo que antes era el dominio de una función es el rango de su inversa y lo que era el rango de una función va a ser el dominio de su inversa. En este caso, si yo calculo la inversa de la función seno, ahí está, la inversa de la función seno. Bueno, lo vamos a poner ahí f, ya se llama f. La inversa de la función seno es el arcoseno. ¿Y qué características tiene esta función arcoseno? Que está sobre el eje de las Y. Esta se ve más cargada sobre el eje de las Y. Vamos a ponerle aquí la función inversa. Es igual a, bueno, aquí se llama G. ¿Y cuál es el dominio de esta función inversa? ¿De dónde a dónde van los valores de X que puede tomar X? De -1 a 1. De -1 a 1, ¿verdad? Va a tomar lo que era el rango de mi función original. Su dominio ahora va de -1 a 1. ¿Y cuál es el rango? ¿De dónde a dónde van los valores que me devuelve? De 1.5 a -1.5. Exactamente. Los valores que esta función me devuelve solamente están entre pi medios, entre menos pi medios y pi medios. Mm,
para no copiarlo otra vez, porque luego me equivoco. Aquí está. En teoría, el rango de una debería de ser el dominio de la otra. Y lo que yo estoy viendo aquí es que no ocurre. El dominio de F eran todos los reales, pero el rango de su inversa ya no son todos los reales. ¿Por qué? Porque se tuvo que tomar una función con dominio restringido para que tuviera inversa. ¿Por qué? Porque si tomamos todo el dominio ya no es una función inyectiva o 1 a 1 y por lo tanto ya no tiene inversa. Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando yo calculo la inversa de la función seno, ya no obtengo todo lo que trabajaba en la función seno. En realidad ya la única parte que me quedó como válida, vamos a ver la función, me quedó como la función seno, pero ahora solamente es válida desde menos pi medios hasta pi medios. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerla azulita. ¿Se fijan? De todo lo que podía hacer la función seno, que era todo esto, en realidad ahora la única que me queda es esta parte de aquí. Es decir, la función arcoseno solamente me regresa esta parte de la función seno, que sería esta de aquí. Entonces, como la función arcoseno tiene un dominio muy restringido, solamente me va a devolver valores que están dentro de ese dominio en esa función. Por lo tanto, los otros valores no los voy a encontrar con este cálculo, los voy a encontrar con mi gráfica. ¿Por qué? Porque la función inversa de todo lo que me podía devolver solamente me devuelve una pequeña partecita que sería, pues más o menos esta. De todo lo que era la función seno originalmente, lo que me devuelve su inversa nada más es esta partecita. Los demás, pues es como si no existieran para esa función. Entonces, cuando yo pregunto, ¿para qué valores de x la función seno de 2x me da un medio? Lo que estoy preguntando es los valores de x que hacen que me dé un y de un medio. ¿Qué valores de x hacen que eso se cumpla? Pues uno ya sé cuál es. Pi doceavos. Es decir, cuando x es igual a pi doceavos, el seno de 2x me da un medio. De hecho, puedo revisarlo. El seno de 2 veces x, ¿cuánto es? Si x es igual a... Le puse pi medios, es pi doceavos. A ver, calculen eso. ¿Cuánto es el seno de 2 veces pi doceavos? Me da 0.054. ¿Cuánto? 0.054. ¿Lo tienes en radianes o en grados?
Un medio. Un medio, ¿verdad? Esto me da. Ay, un medio. Entonces, ¿para qué valor de x el seno de 2x es igual a un medio? Pues se cumple cuando x es igual a pi doceavos, pero no es el único valor. También se cumple aquí. Nada más que ese valor no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque la función arcoseno solamente me da estos que están aquí. El otro lo tengo que encontrar con la gráfica. ¿Cómo? Bueno, ahí me quedó muy chueca, ¿verdad? Pero en realidad la función la función seno y la función coseno son simétricas. Entonces, lo que ocurre ahí, lo veo reflejado aquí. Entonces, de aquí a aquí hay una distancia de pi doceavos, que es la misma que va a haber de aquí a aquí. Desde este punto hasta pi medios hay pi doceavos. Entonces, ¿qué coordenadas debe tener este punto? Es un punto que está pi doceavos antes de pi medios. A ver. Esta coordenada es pi medios. Si a pi medios le quitamos un doceavo de pi, ¿qué me va a quedar? ¿Cuánto es pi medios menos pi doceavos? Un décimo de pi. ¿Un décimo? No, Sería 5 pi doceavos. exactamente en sí. 5 doceavos de pi. No lo obtengo con la fórmula porque el arco seno solamente me va a dar valores que estén entre menos pi medios y pi medios. Cualquier otro ya se sale y la calculadora no me lo da. Pero yo como conozco de funciones, yo sé que la función inversa no me está dando, no me está regresando todo el dominio de la función seno. Lo demás lo voy a calcular a partir de la simetría. Entonces, esta se ve reflejada acá y entonces si de este punto a este hay un doceavo, es la misma distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces, este puntito sería 5 doceavos de pi y podemos revisar que se cumpla la condición. El seno de 2 veces x ahora va a ser 5 doceavos de pi. ¿Cuánto da esto? Un medio. Un medio, ¿verdad? También hace que se cumpla. Y en realidad hay muchos más valores que se cumplen, porque la función seno, pues todavía haría esto, esto, esto y esto. Y habría más puntos en donde se va a cumplir. Aquí, aquí y seguiría, pero en realidad esos ya no me interesan. ¿Por qué? Porque me dice que de la función coseno de 2x me quedo solamente con lo que esté entre 0 y pi.
Pero si yo necesitara más puntos, pues nada más sigo dibujando la gráfica. Entonces, ahí está. Esos son los dos valores en donde encuentro puntos críticos. Y el valor de Y lo encontraría pues evaluando la función. Esa parte ahorita ya me la voy a brincar porque pues en realidad es más fácil. Entonces, hay puntos críticos en pi doceavos y en 5 doceavos de pi. Y los puntos de inflexión es algo similar. Para los puntos críticos ahora necesito la segunda derivada igualada a 0. Vamos a trabajar ahora acá. Necesitamos la segunda derivada, así que la segunda derivada de la función es pues la derivada de esta. La derivada de 1 es 0 y menos 2 veces la derivada de seno es coseno de 2x y eso se multiplica por 2. La segunda derivada es menos 4 coseno de 2x y esto lo igualamos a 0 para encontrar puntos de inflexión. Ahora tenemos que menos 4 coseno de 2x es igual a 0. Ese menos 4x se está multiplicando, lo pasamos dividiendo y sigue siendo 0. Así que tenemos que coseno de 2x es igual a 0. Necesitamos despejar coseno de 2x, así que ese coseno me está estorbando. ¿Cuál es la operación opuesta a calcular un coseno? Con un coseno vamos de ida, ¿con cuál nos regresamos? Arco coseno. Con el arco coseno, exactamente. Entonces aquí vamos a calcular arco coseno del coseno de 2x y esto debe ser igual al arco coseno. ¿Ya le salió ahora sí el arco coseno de un coseno? Si están en grados, les debe devolver la misma cantidad en grados. Si están en radianes, pues a lo mejor le meten pi medios y les da 1.57. No les da exactamente pi medios, pero se debe cumplir. Si no, algo están metiendo mal a la calculadora. Arco coseno de coseno se elimina. Y aquí solo me queda 2x. Y el arco coseno de 0. Me da 100. ¿En grados o en radianes? Debe estar en radianes. Y no da 100. Tampoco en grados. ¿A 90? 90, sí. Si son 90 grados, en radianes, eso es 90 entre 180 pi medios. Pi medios. Y pues ya nada más despejar, x sería, ese 2 se está multiplicando, entonces vamos a tener pi medios entre 2. Eso es igual a pi cuartos. Comprobamos que se cumpla esta condición, que es lo que yo quiero lograr. El coseno
de 2 veces X es igual a 0. En este caso, X es pi cuartos. ¿Se cumple? Sí, sí se cumple. Sí, maestra. Maestra, no sé si sea yo, pero yo no la escucho. Ah, perdón. Cerré el micro por alguna razón. Gracias. Em, Vamos a graficar la función coseno porque nuevamente, si nos quedamos con la inversa solamente me devuelve una partecita de la función, pero yo sé que no es cierto. La función coseno no solo es este pedacito, pero la función inversa solamente me deja trabajar con esta. Entonces necesito yo graficar el resto para encontrar los otros valores. Vamos a trabajar con la función coseno de 2x porque quiero ver cuándo coseno de 2x es igual a 0. Entonces aquí vamos a graficar el coseno de 2x. Nuevamente, primero hay que determinar el periodo. El periodo de esa función es 2pi entre, hay un 2 multiplicando a la x. Entonces, el periodo de esa función es 1pi. Quiere decir que en 1pi la gráfica termina su ciclo completito. Vamos a ponerle, ¿cuántos hay aquí? 4, 4, 4, 4. Vamos a suponer que aquí es pi y aquí ya termina un ciclo completo. Si ahí es pi, aquí tengo la mitad y aquí tengo la mitad de la mitad. Y entonces aquí tendría 3/4 de pi. ¿Todos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de la función coseno? ¿Qué valores son los que me devuelve? Hay pocas cosas que necesitan memorizar de funciones trigonométricas. Dos de ellas son aprendan a graficar la función seno y la función coseno porque los va a salvar de muchos problemas si ustedes saben graficarlo. Las funciones seno y coseno siempre van desde -1 y a 1. De -1 a 1. La función coseno, ¿cuánto es coseno de 0?
A 1. Da 1. Coseno de 0 es 1. Quiere decir que la función coseno, si es la canónica, no está desplazada ni nada, siempre va a empezar aquí en el 1. Entonces empieza en el 1, luego la función baja, vuelve a bajar. Ay, me bajé mucho. ¿Dónde voy? 4 arriba, 4 abajo. Llega aquí, sube y llega al punto de partida, que sería este de aquí. Esa es la gráfica de la función coseno de 2x. Cuando el coseno de 2x es igual a 0, pues el arco coseno me dijo que era en pi cuartos. Y eso se cumple aquí, ¿cierto? ¿Y en dónde más se cumple? 3/4 de pi. En 3/4 de pi. El arco seno solo me da 1, pero yo sé que la función coseno tiene más dominio, entonces encuentro los otros con la gráfica. Uno estaría en pi cuartos y el otro valor de x sería 3/4 de pi. Podemos revisar que se cumpla esto. Ya me acabé el espacio, pero vamos a ponerlo acá abajo. El coseno de 2 veces x, cuando x es igual a 3/4 de pi. ¿Cuánto da eso? Cero. 0, ¿verdad? Entonces, se cumple aquí y se cumple aquí. Y se va a cumplir en más valores porque si yo la grafico, pues hace esto y se vuelve a cumplir aquí más adelante, pero esa parte ya no me interesa porque en el ejercicio me dice que solamente tome desde 0 hasta pi. Por eso en muchos ejercicios cuando ustedes trabajan con funciones trigonométricas les va a dar un intervalo, porque si no les da un intervalo, en realidad hay una cantidad infinita de posibles soluciones. Y como no van a estar calculando infinitamente, hay que restringirlo. Aquí me interesa nada más aquellos puntos que cumplan esta condición entre 0 y pi. Son estos dos, no hay nada más. Entonces, los puntos de inflexión, porque esta vez estábamos buscando puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se dan en pi cuartos y 3/4 de pi. Y mis puntos críticos se daban en pi doceavos y 5 doceavos de pi. Yo obtuve nada más los valores en X. Si quiero los valores en Y, pues hay que evaluar estos 4 puntos en la función original, que de hecho es lo que solicita el ejercicio. Ya nada más yo, pues para no tardarme tanto, no lo hice. Pero aquí está. De todas las posibles soluciones de este ejercicio, aquí me dice que los tiene máximos y mínimos en pi cuartos y 3/4. Mis puntos críticos me dicen eso. Pi cuartos y 3/4, no. Esa solución no es. La otra me dice que tiene máximos y mínimos en 5 doceavos y pi doceavos. ¿Sí? No determiné cuál era cuál, necesitaba más trabajo, pero vamos entendiendo aquí. En 5 doceavos y pi doceavos, sí. ¿Tiene puntos de inflexión en pi cuartos y 3/4 de pi? En pi cuartos y 3/4 de pi, sí. Esta es la solución que coincide con lo que yo obtuve. ¿Tiene mínimos en 1.44 y 0.126? No, no es lo mismo que yo obtuve. Los puntos de inflexión tampoco coinciden. ¿O sí? Bueno, no sé. Pi cuarto, no es cierto, pi doceavos, ¿cuánto es? 0.26. No, no coincide con lo que yo obtuve aquí. Entonces, este no es. Y la opción C me dice que no tiene máximos ni mínimos. No es cierto. Yo obtuve
Dos puntos críticos, que alguno es máximo, otro es mínimo, no determiné cuál era cuál, pero se puede. Entonces este me dice que no tiene, sí es cierto, yo sí encontré. ¿Dónde están los puntos de inflexión en pi medios y este dice que solo tiene un punto de inflexión en pi medios? No es cierto, yo encontré 2 puntos de inflexión en pi cuartos y 3 cuartos de pi. Entonces de todos, la opción que coincide con lo que yo obtuve sería la opción B que me marca aquí. Y así es como se resuelve. ¿Preguntas? No, maestra. ¿No? Entonces, supongo que ahí era el detalle, acuérdense, el dominio, el calcular una función inversa para las trigonométricas implica que ya tengo dominio restringido, entonces de todas las posibles soluciones solo me va a dar algunas. En el caso de la función coseno solo me va a devolver las que estén aquí. Todas las demás se le escapan a la función inversa y yo las debo obtener con la gráfica. Entonces, vamos ahora sí, al tema de hoy. Permítame un minuto. Ahora sí, pues entonces vamos a continuar con el tema de hoy, que como es cortito, pues por eso me tomé el tiempo con este ejercicio. Déjenme ver cuál era. Este es.